evidentemente. Pero para dar asistencia técnica, para ejercer como ingeniero agrónomo en cultivos de arroz, no, señor, no hay que tener un curso. Ok. ¿Algún otro? Profe, yo tengo una pregunta. Es que yo estoy un poquito enredada. Bueno, digamos, yo tengo un predio exportador, ¿cierto? Pero pues yo no tengo empacadora. Pero A lo ver, que yo saco, ¿pero tú eres la dueña del predio o estás dando asistencia técnica en ese predio? no, yo soy la dueña. ¿Listo? Entonces, yo tengo mi Entonces, predio empecemos por eso. exportador. Discúlpame que te interrumpa. Entonces, tú puedes registrar el predio y a la vez puedes ser asesora de tu propio predio. Tú harías un contrato de yo con yo, o sea, de yo, Luis Carlos Cosio, como productor, como propietario del predio La Esperanza, con Luis Carlos Cosio, ingeniero agrónomo con matrícula profesional. Ya, listo, lo tienes registrado. Sigue. Pero bueno, yo, o sea, lo que yo produzco se lo vendo a Julanito, ¿sí? Entonces, Sí. yo sí o sí, para certificar, tengo que ya tener el enlace directo con la empacadora o Julanito, que es a quien yo se lo vendo, hace esos trámites. No, 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 no. Tú como propietaria del predio haces los trámites, lo que te corresponde a vos, lo del predio. Sacas tu registro de predio. Los exportadores normalmente están a la cacería, o sea, buscando predios a quien comprar, porque la mayoría de las veces los volúmenes son muy bajitos. Entonces ellos siempre están buscando productores. El exportador es el que te compra y él va y recoge la fruta allá en el predio. Él se encarga de todo, se lleva la fruta que ya es de propiedad de él y la lleva a una planta empacadora. La planta empacadora le presta el servicio de maquila, le entrega su fruta en cajas, empacada, como él tenga sus exigencias, con todos los documentos al día, y él se encarga de llevarla hasta el puerto y entregarla allá. El exportador es básicamente quien hace toda la operación. Hay propietarios que por el volumen que tienen se pueden dar el lujo de ellos exportar directamente. Entonces también sacan el registro de exportador, maquilan en una planta y se encargan ellos solitos de exportar. Lo que pasa es que allí hay que tener músculo económico. Un contenedor, el solo contenedor, la sola fruta de un contenedor puede costar 100, 120 millones de pesos. Y ya maquilar, empacar, transportar y colocar en Puerto Buenaventura o Santa Marta, Barranquilla, o sea, en FOB, puede estar alrededor de los 250, 300 millones de pesos. ¿Te quedó, me hice entender o quieres que volvamos a hablar de eso? Sí, profe, ya me quedó claro. Gracias. Ajá, listo, listo. Bueno, listo, muchachos, aquí ingresó otra persona más, Juan Sebastián. Bien. Bueno, entonces, muy buenos días. Espero que ayer simplemente les hice como una especie de repaso de qué es lo que pasa, la importancia de las exportaciones. Em, Quiero que ustedes entiendan que la verdad es lo que ayer hablamos es del 15 o 20% de lo que se exporta en Colombia, porque el grande de las exportaciones en Colombia se hacen es en Urabá, básicamente banano. Y bueno, ese es otro mundo completamente diferente allá. Ese es otro mundo. Ese es otro mundo y hay que hablar de lo que tenemos acá en el Tolima. Acuérdense que estamos exportando mucho aguacatejas, mucha lima hacia Tahití, mangostino, es una cosa muy fuerte. Tenemos algunas pasifloras, gulupa entre ellas. En el norte se está sembrando ahorita rambután, no sé si lo conocen, parece como una frutica ahí como con unos vellitos, una frutica roja lo más de deliciosa, originaria de la India. Mango, producimos mucho mango, pero no exportamos casi nada debido a problemas por mosca de la fruta. Ese es el gran coco de nosotros acá en el Tolima, mosca de la fruta. Y hay un sector muy importante allá en el Huila, en Espinal Guamo, no más bien Espinal Flandes, que es producción de albahaca. Ese es otro mundo también, porque esa es una aromática
y por su condición, entre el momento en que se cosecha y el momento en que ya se vende en un supermercado, no pueden pasar más de 24 horas. Así que todos los productores de albahaca tienen su propia planta empacadora, son ellos mismos los exportadores y estamos hablando de un negocio en el que se vende por libras y una libra de albahaca puede estar vendida más o menos en $1.50, en $1.60. O sea que estamos hablando más o menos de 7.000 pesos por libra, 14, 15.000 pesos por kilo. Y si logran producir albahaca orgánica, pues estamos alrededor de los $2 la libra, $4 el kilo y una hectárea produce alrededor de 200 toneladas al año. Entonces, entenderán que son varios miles de millones de pesos que se mueven en esos cultivos a pesar de ser tan pequeños. Bueno, muchachos, la resolución 824 del 22 de enero, como ya dijimos, es la norma que aplica para todos los procesos de exportación de frutas y de vegetales frescos. Está dividida en dos partes. La primera parte que es la normatividad del hueso, todos los debe, los obliga, todas las obligaciones pues, reguladas. La segunda parte es el manual. Y el manual es lo que vamos a ver ahora y es lo que nosotros como asistentes técnicos tenemos que implementar en predio, lo que tenemos que ir y asesorar. Nosotros vamos a ser los directores técnicos de esos predios y los tenemos que ayudar a implementar toda la norma. ¿Qué es esto? Por Dios, aquí, listo. El marco legal. El artículo quinto de esa resolución, que es el registro, nos habla de los requisitos de infraestructura y ahí es donde está el manual para la producción, selección y empaque de vegetales. En el artículo 13 tenemos las obligaciones del titular del registro, o sea, el dueño del predio o lugar de producción. Y ahí es donde nos empiezan a dar de todos los cumplimientos que tiene que tener esa persona y es precisamente en los cuales ustedes le van a ayudar. Por eso ustedes se tienen que leer la norma, aprendérsela de memoria y ese manual empezar a investigar harto, harto, harto para que puedan sacar adelante a las personas. Y es ahí donde ustedes van a cobrar. Hay personas que simplemente por la implementación de la norma cobran 4 o 5 millones de pesos, dependiendo del tamaño del predio. Y cuando ya la han implementado, pues se quedan como asistentes técnicos, ya también hacen la parte de asistencia técnica en el cultivo. Y pues ya, ahí ustedes ya sabrán cuánto empiezan a cobrar cada uno, ¿no? Las especificaciones de la infraestructura del lugar de producción de vegetales para la exportación. Tenemos varias especificaciones, seguro eso. Una son las áreas e instalaciones, o sea, allá en el predio. Otra tiene que ver con equipos, utensilios y herramientas. La tercera es el personal. En el personal, ustedes tienen que capacitar a las personas en los predios. El cuarto punto son las fuentes de agua. Ustedes tienen que encargarse de que el agua que se maneja en los predios sea tratada de la mejor forma posible, ya que son fuentes de patógenos que pueden afectar la inocuidad del producto. A veces en el quinto punto hay una selección del material de propagación. A veces en los predios no compran, el productor decide no comprar lo que va a sembrar, sino que él mismo quiere sembrarlo y producirlo en la finca. Entonces allí ustedes tienen que hacer unos procedimientos y tienen que sacar pues todo su conocimiento adelante para que ese material sea de la mejor calidad. La protección del cultivo, yo creo que esto ya pues todos como ingenieros agrónomos sabemos que la parte de la protección del cultivo va dirigida hacia el control de plagas, ¿no? Ya sea de forma orgánica, de forma química o un complejo, o más que discúlpeme, que los dos puntos ingresen a ser parte del movimiento del manejo. La trazabilidad, eso se refiere a que todo tiene que estar registrado y escrito y haber documentos de apoyo. Y eso es lo que hablamos, documentación de apoyo. Yo les hago una pregunta, muchachos. ¿Ustedes tienen claro, para que hablemos, vamos a utilizar mucho tres términos aquí, que son procedimientos, que son planes y que son registros? ¿Ustedes me podrían definir cuál es cada uno de
ellos y la diferencia que hay. Procedimientos, planes y registros. ¿Quién se anima? Profe, pues yo pienso que, digamos, los procedimientos vienen siendo como más, como protocolos. Como un ejemplo, como cuando yo estaba en Flores había un protocolo para la aspersión, como no ir a mirar en campo, que se cumpla todo, como un aseguramiento. Los registros ya vienen siendo como la documentación de lo que uno vio, cómo pasarlo a informes. Pues eso es lo que yo pensaría. Ujú. ¿Y planes? Ya eso ya es, digamos, cronogramas que se establecen para semanas o meses. Bien, ¿quién está de acuerdo o quién cree que es otra cosa? Sí, profe, pienso igual. En los registros yo creo que se pone todo lo que se aplicó, cuándo, la restricción, cuándo entrar, cuándo no entrar al lote. Ujú. ¿Vale? ¿Otro? Pues el procedimiento es como los pasos que uno debe hacer para algo, ¿sí? Ujú. ¿Cuál era el que seguía? El plan. Planes, sí, El plan es como la acción de hacer la actividad. Y el sí. registro, pues, es donde debe ir todo lo que hemos hecho. Digamos, un ejemplo, aplicaciones, eh, digamos, podas, todo lo que se ha hecho, pues, en esa acción. Ujú. Sí, señor, todos tienen razón. Todos la tienen clara, por así decirlo. El procedimiento es el paso a paso, el cómo se debe hacer. Toda persona que llegue a un predio nuevo o ustedes cuando llegan a laborar en una empresa, les dan una capacitación y les dan unos manuales, unos procedimientos que ustedes deben de ceñirse. Esos son los pasos a pasos. El procedimiento nos dice qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer. Y ahí también hay un cuándo lo debemos hacer. Ese cuándo, que es el cronograma, es el plan. En ese plan es donde vamos a llevar registrados los tiempos de cuándo desarrollamos las actividades. O sea, si la acción es hacer una aspersión, o bueno, digamos una fertilización 4 veces al año, en el procedimiento nos van a decir cómo hacerlo, con qué hacerlo y cada cuánto. El plan ya sabemos que es cada 4 meses y ya sabemos entonces en qué fecha lo vamos a hacer. El registro es el documento que nos queda y que elaboramos como en una tablita en la que decimos si efectivamente se llevó a cabo esa labor o no se llevó a cabo, cuántos días duró, cuánto se hizo aplicación del producto, cuántas personas, bueno, todo lo que se puede dejar detallado. Esa es la diferencia básica entre un procedimiento, un plan y un registro. Muy bien. Vamos a pasar a la primera etapa. Áreas instalaciones. En el predio, cuando uno llega, lo primero que hace es ver el cultivo. Y el área de cultivo es un área que está debidamente sembrada, con surcos, que uno le ve un trazo, que está ordenado. No es una cosa ahí toda loca, puedes 3 árboles por ahí tirados en la quebrada, 8 árboles por ahí metidos en el monte. No, un área de cultivo es algo que está debidamente sembrado y que hay un orden que uno pueda ver ahí. En las fincas también tienen que haber áreas de acopio del producto cosechado. ¿A qué se refiere esto? Cuando las personas están cosechando en las fincas, normalmente ellos cogen por la mañana, recogen por la tarde y el camión sale y se lleva las cosas por la tarde. Ya al final de la tarde se las lleva. Pero en ese lapso de tiempo, mientras uno va cogiendo, va copiando lo de la mañana, lo de la tarde, y puede pasar que a veces llueve, que haya un derrumbe, que el camión se vare, todo ese producto debe quedar almacenado en un lugar donde lo podamos guardar y podamos asegurar la inocuidad del producto. O sea, en ese lugar, lo ideal es que el lugar esté cerrado. Ustedes allí en la foto, si ustedes la pueden apreciar, van a ver que todas las canastillas están sobre una estiva azul. Las estivas, las canastillas no deben de caer en el suelo. Y que la puerta es una puerta que tiene una malla. Allí deben de estar guardados y preservados mientras llega el camión. ¿Por qué? Porque puede pasar
que mientras están allí y no tuviesen una malla o alguna cosa, por la noche o por la tarde podrían entrar pajaritos, podrían entrar roedores. Y ustedes saben bien que las aves son transmisoras muy fuertes de salmonela. Las aves, pues como no tienen un estómago como los mamíferos, ellos tienen una molleja, un buche, ellos van comiendo y van excretando. Entonces, si se ingresa algún pajarito allí, puede hacer sus necesidades, sus excretas sobre la fruta y allí la va a dañar. O por la tarde o por la noche, por allí pueden pasar ratones y los ratones a medida que van pasando, van orinando y van liberando una enfermedad que se llama leptospira. Entonces, las instalaciones de estos lugares tienen que estar cerradas para mantener la calidad del producto, la inocuidad del producto. Debe de haber en las fincas un área para manejo de residuos vegetales, que es un hueco en la tierra donde se va a tirar allí, se va a enterrar toda la fruta o vegetal que esté afectado por enfermedades. Allí no va material que sea de poda o alguna cosa, no, es material que está afectado por una enfermedad. La idea es taparlo con un poquito de tierra y si es posible colocarle cal. Como ustedes ven, esa área para manejo de residuos vegetales puede estar allá en el lote, en la finca, adentro. La idea es que siempre todas las áreas estén señalizadas y estén demarcadas. Está demarcada con una cinta amarilla porque alguien de noche puede estar pasando por ahí, pues, y puede caer al hueco, y tiene el nombre de donde dice, pues, área de manejo de residuos, tiene que tener su nombrecito. Después venimos al área de almacenamiento de insumos agrícolas. Esta área es muy, muy sensible, muchachos, porque allí vamos a estar guardando productos químicos que son peligrosos. Hace años se decía que los productos eran tóxicos, pero no, la verdad es que son peligrosos. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre tóxico y peligroso? ¿No se animan? El peligroso también. Vea, muchachos, lo que pasa es que acuérdense que los productos químicos, yo no sé, a veces uno en la universidad tiene materias, cátedras y algunas que le hablan de productos químicos a uno. Pero pues yo no me acuerdo que a mí me haya tocado una cátedra como tal de plaguicidas, así pues. Pero mire, los plaguicidas, hay algunos plaguicidas que son irritantes, o sea que al tocar la piel generan reacción. Hay productos que son tóxicos porque al ser ingeridos ingerir pues por la boca, pueden pues causar daño. También hay inflamables, también hay irritantes. Entonces, cada uno de ellos puede tener una propiedad dañina hacia la salud humana. Entonces, finalmente, para no estar diciendo si son dañinos, inflamables, tóxicos, irritantes, repelentes, se dice que todos los plaguicidas son peligrosos. Esa es como que la palabra que reúne todas esas cualidades de esos productos. Entonces allí es donde se van a estar almacenando productos químicos que son peligrosos. Entonces una de las condiciones en las que uno tiene que, esa área en la que uno las va a guardar, es que tiene que estar cerrada, debe de ser o de tener solamente acceso bajo llave, deben de mantener bajo llave y tener acceso una persona autorizada. Y en el área del suelo, tiene que tener un suelo en cemento con un murito de contención o con todos los huecos cerrados que den hacia el exterior, cosa de que si hay un derrame, ese químico se pueda contener en ese sitio y no vaya a contaminar fuera del lugar. El área de dosificación. Ayer vimos y les decía que esa era el área más sensible. Aquí ustedes están viendo un área de dosificación diferente, pero pues vamos a ver si amplío la foto. Mire, ustedes ahí en el área de dosificación van a ver que tiene techo, que tiene un murito de cemento, un mesón. Alrededor tiene ladrillo que hace las veces de un muro de contención para que en el caso de que haya un derrame se pueda contener ese derrame. Aquí hay una ducha y unos lavaojos, pues muy artesanales, pero están.
para que en caso de que la persona sufra un accidente y de pronto el químico toque su rostro, afecte sus ojos, la persona se pueda lavar rápidamente y atender como una primer medida ese accidente. Y si ustedes ven, van a ver por arriba, por todos lados, hay letreritos, hay letreritos. Esos letreritos son muy importantes porque a las personas hay que estar siempre recalcándoles que hay que lavarse las manos, hay que tener seguridad industrial. Eh, y más con la gente del campo. Acuérdense que ellos no tienen la culpa de no haber tenido la posibilidad de ir a la universidad. Ustedes son muy afortunados. Y a pesar de ser muy afortunados, me imagino que algunos anoche se fueron a tomar, compartieron aguardientico o cervecita pico botella. Y eso no es lo que se debe hacer, muchachos. Acuérdense que hace 5 años estábamos todos encerrados y uno ni hablaba con la mamá. Entonces, si uno ya sabe lo que es una transmisión de un virus. Imagínense estas personas en campo que ellos a veces creen que son inmunes, que eso de los químicos es falso, que ellos pueden meter la mano y revolver ahí el químico. Entonces hay que tenerles toda la seguridad. Y además, ustedes van a ser las personas que los van a capacitar. Acuérdense que como ingenieros agrónomos, ustedes están autorizados para capacitar en materia de manejo de insumos agrícolas. Y si ustedes no saben bien todos los protocolos de seguridad, pues déjenme decirles que no sería lo mejor que ustedes estuvieran capacitando a alguien. Entonces, hay que meterse mucho en ese cuento de manejar plaguicidas. Y viene la otra zona, y viene el otro cuento. Acuérdense que en Colombia, cuando una persona fallece por una intoxicación de plaguicidas en una finca o llega intoxicado a un hospital, el hospital o el centro de salud tiene que remitir esa información a la policía porque eso se debe de tratar como un intento de homicidio. Entonces, si ustedes tienen trabajadores en sus fincas que no han sido capacitados y una persona de esas fallece por una intoxicación, por una ingesta de agroquímico o cualquier cosa, a ustedes les van a preguntar que si esa persona tenía conocimiento de lo que estaba haciendo. Y en el caso de que ustedes no tengan capacitaciones, les hayan tomado la firma de la asistencia de esas capacitaciones, un abogado les va a quitar mucho dinero, porque seguramente la esposa, la hija, la mamá, y con toda la razón, de ese señor que falleció, les va a decir que ese señor tenía ingresos mensuales de 3 millones de pesos, 4 millones de pesos, que trabajaba en muchas fincas, y ustedes van a tener que organizar y pagar eso. Ustedes no como ingenieros agrónomos, pero sí el propietario de la finca. Pero hay una responsabilidad social y de la cual ustedes se hacen em, también responsables porque deberían de haber ¿cómo es? Capacitado a esa persona. ¿Me quedó claro en ese punto, muchachos? Hola, Sí, profe. Sí, profe. listo, vale. En la finca también tenemos que tener un área de disposición de residuos de mezclas de plaguicidas o lavados de equipos de aplicación. Acá donde está el área de dosificación, al lado normalmente se coloca un área que se llama zona de barbecho. Cualquier derrame tiene que ir ahí. ¿Qué es un área de barbecho? Es una zona donde usted tira residuos de plaguicidas. Perdón. La idea es que nunca hubiesen residuos de plaguicidas, porque cuando uno programa bien la aspersión, pues no deben de quedar productos. Pero en el caso de que haya un derrame, pues uno va a agregar un poquito de agua, lava eso y va a dar allá al área de disposición de residuos, que es un área que tiene carbón activado, y el carbón activado nos va a ayudar a amarrar, a recoger esos plaguicidas para que no se vayan al medio ambiente. Hay también un área de almacenamiento de equipos de trabajo, las herramientas. Cuando uno se mete en este cuento de Global Gap, de registro exportador, de cualquier certificación, hay que volverse ordenados a unas buenas prácticas agrícolas. Hay que empezarle a ayudar a la gente a que se vuelvan ordenados, a que tengan toda su herramienta limpia, a que le hagan limpieza. Normalmente este tipo de acciones llegan a chocar un poco con las personas trabajadoras en la finca, porque finalmente el propietario normalmente, pues él dice que hay que hacerlo, pero el agregado o los trabajadores a veces reaccionan un poco como que dices que la llamada va a terminar en 15 minutos y yo programé esto ayer para más, no sé.
De todas maneras, si se corta, vuelvo y hago el enlace. Listo, me disculpan, muchachos. Entonces, ustedes van a encontrar como mucha resiliencia, mucho contraposición a lo que hay que hacer, pero pues toca hacerlo y finalmente la gente se da cuenta de que esto es orden y les sirve a ellos. Y finalmente la unidad sanitaria y el sistema de lavamanos tienen que ser zonas donde las personas puedan ingresar y realizar lo que deben realizar de una forma tranquila, segura, que no tengan que estar yendo al campo a hacerlo en el campo. A veces uno entra en los cafetales y encuentra pues allí los papeles higiénicos tirados. Entonces esto no debe pasar no debería pasar en ningún cultivo, pero pues en cultivos para exportación sí es totalmente prohibido. Miren las áreas de cultivo de producción de vegetales, miren lo ordenaditas. Hay una cosa bien interesante, es que tienen que estar demarcadas, tienen que tener el número de lotes con el letrerito. Y en cada uno de esos letreritos lo que tiene que haber, desafortunadamente aquí en la foto donde está la papaya, lo que tiene que haber es información sensible. ¿Esa información sensible a qué se refiere? Se refiere es a em, cuando se hacen aplicaciones, ustedes deben, o el propietario, porque ustedes no van a estar todos los días ahí, pero el propietario tiene que saber que tiene que dejar ahí la información del producto que aplicó, del periodo de reingreso y del periodo de carencia, cosa que las personas que están alrededor hagan caso y si se aplicó hace una hora, no sé, un acaricida, un insecticida, y dice que un periodo de carencia es de 8 horas, pues entonces durante las 8 horas nadie ingrese al lote. Entonces, lo que tiene que haber ahí es orden, por lo menos, e información sensible como es la de las aplicaciones de agroquímicos. Las áreas de acopio del producto cosechado, señores, es las áreas que yo les decía, son áreas temporales donde ustedes van a guardar el producto. Mire que no tienen que ser cosas en cemento con grandes gastos, pues las pueden hacer. El piso sí normalmente tiene que estar en cemento, sí, el piso sí. Pero mire que la infraestructura hay una que está hecha en madera, otra que está hecha en palitos, hay unas que están un poquito mejor. El hecho es que todas están bien cerraditas con su malla y están cerradas, demarcadas. Si miran las estivas, eh, las canastillas están sobre estivas, hay mucha información alrededor y los tamaños dependen de los volúmenes que uno va a tener en la finca. Si yo solamente tengo para 1 hectárea con 200 arbolitos y voy a sacar 8 o 10 toneladas, pues eso se saca en un cubito muy fácil, pequeñito. Otra cosa, si yo tengo 100, 200 hectáreas y manejo miles de toneladas, entonces ya tengo que tener un centro de acopio más grande, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? Miren las áreas de acopio. Está sobre tierra, pues es que esa no es la razón de ser. Tratan de ser lo más legales posible, pero por ejemplo en esta donde se ve ahí como unos limoncitos, unas cositas verdes, están sobre tierra. A medida que las personas empiezan a caminar, la tierra se va a levantar. Por eso es que los productos siempre tienen que estar sobre estivas, pero pues el piso que está ahí, estamos viendo, no es verdaderamente lo mejor que se puede tener. El tamaño de las áreas, los que le decía, miren, por ejemplo, está a la derecha, esta cosita pequeñita, que es como un juguete. Miren la forma en que la hicieron levantada. Estas personas cosechan fresas, entonces los volúmenes que tienen son muy pequeñitos. Uno no puede decir que sea lo mejor, lo más agradable, pero cumple con la norma. La fruta está elevada, está sobre una estivita y para el tamaño que ellos tienen es justo lo que necesitan. Y eso me demuestra que para producir para exportación no hay que tener grandes áreas. Puede ser uno media hectárea, 2.000, 3.000 metros, depende pues obviamente del producto, ¿no? Y aquí ya ven otras cosas ustedes, unas bodegas pues inmensas que me imagino que deben de ser para grandes productores. Las áreas de acopio del producto cosechado, ¿qué no puede permitirse? Canastillas en el suelo tiradas por ahí e ingreso de animales, nada de animales. Ahí sí ustedes tienen que ser enfáticos en las personas en las fincas. Ustedes saben muy bien que todos los trabajadores en las fincas tienen un perrito que los sigue para arriba y para abajo.
esto no se puede hacer. El perrito se tiene que quedar afuera, lejos, y siempre tiene que estar cerrada las puertas del centro de cosecha. Ese centro ahí es donde uno se puede tirar el producto, la inocuidad del producto. Donde un pájaro llegue o un gato se pare encima de todo eso, pues la verdad es que uno muchas veces se hace loco, ¿no? Pero eso puede terminar en transmisión de alguna enfermedad. El área para manejo de residuos vegetales es un área donde ustedes deben de recoger y acopiar o tirar ahí en ese huequito toda la fruta o material afectado por enfermedades, no material de poda, pero todo se debe de tirar allí. Es un área que está señalizada, demarcada con un nombre, con su cinta, y muchas personas o la tapan con tierra a medida que van tirando material o le colocan cal, simplemente como para prevenir una dispersión de enfermedades. El área para manejo de residuos vegetales es lo más importante. Ustedes lo pueden hacer de dos formas. Muchas personas que hacen, cogen, por ejemplo, los productores de Gulupa, cogen todo ese material que está afectado y lo meten en bolsas plásticas y lo dejan 1 o 2 semanas al sol. Entonces allí se mueren todas las mosquitas que hay dentro de ese producto ahí. Otros le aplican cal. Y hay personas que son algo más sabias, no sé qué tanto será eso, pero la verdad es que hay personas que cogen y todas esas frutas malas, desechadas, así ya dañadas, se la dan a los cerdos y los cerdos se las comen, entonces acabó el problema. Vamos a pasar al área de almacenamiento de insumos agrícolas. Como ustedes lo ven, es el área donde ustedes van a guardar y almacenar todos los químicos, ya sea de síntesis química o de síntesis biológica, fertilizantes, todo lo que ustedes tengan para aplicar en el cultivo. La ideal es que estén lo más ordenado posibles, que los volúmenes, mire, esta foto tiene unos errores, los volúmenes grandes, como esos galones, no deberían de estar subidos allí en esa estantería, deberían de estar en el suelo. ¿Por qué? Pues porque se pueden caer y se pueden dañar. Pero el hecho es que aquí están ordenaditos. La idea es tener químicos, plaguicidas de síntesis química en un lado, insecticidas de síntesis biológica como Beauveria, Tricoderma, todos esos biológicos en otro lado. Para el almacenamiento, ustedes ven que tiene que estar cerrado, bajo llave, con seguridad. Esto es exagerado en una finca muy grande. Se puede mantener en una nevera. Hay gente que hace unas en neveritas viejas, colocan los productos y los cierran ahí con una llavecita. Las personas son muy ingeniosas. De hecho, ahí se ve una nevera vieja. Debe tener muchos avisos informativos de peligro, de riesgo, de las categorías toxicológicas. Ustedes ven la foto de la izquierda. Yo les voy a colocar eso. Miren, ahí están viendo ustedes las categorías toxicológicas de los productos químicos. Ustedes se acuerdan, allí dice antes y el ahora. Ustedes, ¿quién me puede hablar de ese antes y ese ahora? ¿Qué ha desaparecido? ¿Qué ha pasado ahí con las categorías toxicológicas de los productos químicos en Colombia? A ver, Pues, profe, en el anterior, sí. como que la categoría uno, la roja, Ujú. está subdividida en dos. Pero ahora es los que alto riesgo de los categoría uno, la roja, la amarilla de segundo, el azul la tercera, y se le agregó la cuarta categoría que no No, es al representa. revés, es al revés. ¿Al Mira, revés? ese es el antes. Antes había 4 categorías toxicológicas, 1, 2, 3 y 4. O sea, rojo, amarillo, azul y verde. Resulta que el verde, acuérdese que el verde es con una convención internacional, el verde significa vida. Entonces, mal haríamos nosotros de colocarle una franja verde a un producto que tiene una categoría toxicológica como 4. Entonces, ahora solamente colores hay 3, pero siguen habiendo las mismas 4 categorías. La primera es la 1A, roja. La segunda es la 1B, roja. La tercera es la 2, que es amarilla. Y la moderadamente o ligeramente tóxica es la 3, que es la azul. ¿Sí?
Se quitó la verde para que la gente no confundiera, porque a veces las personas verdes creían que no, que eso no hacía peligro, pero la verdad es que sí hace peligro. ¿Ya que se refieren a esas categorías toxicológicas? Se refieren a la dosis letal media. Significa que en 100 personas, esa categoría toxicológica 1A de fijo mata más del 50% de personas que ingieran una dosis pequeña. Mientras que la dosis 3 muy probablemente no va a matar ni la mitad de la gente. A eso es a lo que se refiere, esos son estudios que se hacen y tienen que ver con la dosis letal media, eso es plaguicidas químicos, eso es química. Ese ya es otro, eso es otra harina y otro costal. En este punto quiero que les quede como mensaje esto. En la vida todo es veneno y, nada, y todo, en la vida todo es veneno. Simplemente depende de la dosis, pero todo es veneno, depende de la dosis. El agua es veneno, el oxígeno es veneno, la cafeína y el café es veneno, el cianuro es veneno. Depende de la dosis y obviamente de la susceptibilidad del individuo. Si ustedes se toman más de 50 tazas de café en un momento, muy probablemente van a fallecer. Ustedes han visto en las últimas semanas que varios influencers de esos que se llaman a nivel mundial han fallecido y han fallecido por sobredosis de estas aguas, de estos productos energizantes tipo Red Bull. Bueno, ya no me acuerdo de esas otras cosas que hay. ¿Pero por qué? Porque esos productos tienen altas concentraciones de cafeína y han muerto por infartos o paros cardíacos. Esa es la dosis letal media. Entonces, todo es veneno, depende de la dosis. Área para almacenamiento de insumos agrícolas. Miren, eso no, miren estas de aquí. Si yo tengo media hectárea de algo, pues yo no me voy a poder construir algo así. Pero, por ejemplo, miren esto, el ordenadito, ¿no? A pesar de o mentiras, yo hasta lo veo lo más de bonito. Mire esos tarros como los han partido a la mitad y han hecho ahí sus estanterías para almacenarlos. Muy ingenioso, ¿no es cierto? Y me parece que es económico. Y siempre estos lugares tienen que tener un kit antiderramas. ¿Qué tiene ese kit? Debe de tener acerrín arena seca, bolsas plásticas, una pala de plástico o escoba y un recogedor de plástico. Tienen que ser de plástico porque algunas de las características de los plaguicidas es que son inflamables. Y cuando ustedes con una pala de metal rayan el suelo, pueden haber chispas y esas chispas pueden iniciar fuego con el plaguicida. Entonces, si ve que todo eso es peligroso. Pero puede ser una escobita con un recogedor, allí como en la foto de la mitad, que pues, se ve muy humilde, pero pues, para mí eso vale totalmente. Cumple con su misión, que es recoger el producto que se haya regado. Área para almacenamiento de insumos agrícolas. Los fertilizantes también son insumos agrícolas. Siempre tienen que estar sobre estivas. Mire, estivas, siempre estivas. Todo tiene que estar estivado para que no toque el suelo. Miren, más áreas de almacenamiento de insumos agrícolas. Lo que yo les decía, una nevera vieja, a una estantería metálica le colocaron una puertica. Miren el de la derecha, esto es lo más ingenioso del mundo. Miren esa caneca, le colocaron un par de bisagras y ahí la tienen como un centro para almacenar sus plaguicidas. Así que no tienen que hacer grandes inversiones, simplemente es un poquito de creatividad y entender cómo cumplir con la norma. A ver, miren esas áreas para almacenamiento de insumos. O sea, son cosas, hay unas demasiado grandes y miren dónde está la señora. Es un cubito ahí. Simplemente tiene ahí su área y encima ella hace las mezclitas. Tiene su murito de contención alrededor. Está demarcada. Creo que la llamada se va a cortar, muchachos. Ya les voy a hacer el enlace nuevamente. Disculpen que todavía no logro comprender bien cómo funciona esto. Anoche creí que sí lo había hecho para las 3 horas, pero no, para que no.